Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendice, hermanos. Dios les bendice hoy, Dios les bendiga mañana. ¿Cómo se encuentra? ¿Sabe lo que tenemos que responder cuando nos preguntan, al menos el domingo, cómo se encuentra? Puede que esté mal, puede que esté bien. El pastor Esteban dijo algo esta mañana que la verdad me llamó la atención. En realidad, no importa si estamos mal o estamos bien, porque si estamos bien, bueno, estamos en el lugar correcto para dar gracias y alabanzas a aquel por el cual estamos bien. Y si estamos mal, estamos en el lugar correcto, porque aquí hay respuesta, acá hay sanidad, aquí hay salvación, hermanos. Lo que necesita el mundo allá afuera está aquí adentro. Así que cuando nos pregunten un domingo, yo voy a empezar a decir así, cuando me pregunten, Juan, ¿cómo estás? Le voy a decir, en el lugar correcto. Así que le animo. Si le hace bien, a mí me va a hacer bien. Bien, sin tanto preámbulo. Mateo capítulo 19. Le voy a pedir que vayamos directamente ahí, porque hay mucho para decir y poco tiempo. Mateo capítulo 19. El joven rico. ¿Se me escucha bien? ¿Cuántos han leído el pasaje del joven rico? Bien, es muy conocido. Además que se encuentra en los 3 evangelios. Se encuentra en el evangelio en 3 de los 4. Bien, en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Así que comencemos, vamos a leer el de Mateo. Mateo 19, versículo 16. Dice así. Entonces vino uno, el joven rico, y le dijo a Jesús, Maestro bueno, qué bien, qué cosa buena haré para tener la vida eterna, o sea, para ser salvo, o sea, para ir al cielo luego de que yo muera, o sea, para no ir al infierno después de que yo muera, todo eso es sinónimo. ¿Qué bien haré para yo apoderarme de la vida eterna? ¿Qué cosa buena puedo hacer? Versículo 17, él, Jesús, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué es lo que hubiera hecho el evangelismo moderno ante una pregunta así? Vení, repetí esta oración. Pero el Señor tiene una ventaja que nosotros no tenemos. Él conoce los corazones. Entonces Él pasó directamente a tratar el corazón de este chico y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y este chico le respondió, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven, aquí tenemos, dice, ¿por qué se llama el joven rico si no dice que es joven en ningún lado? Bueno, acá nos dice que es joven. Le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, cada vez que decía algo así el Señor Jesús era importante, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, como si no hubiera sido suficiente, lo repite. Otra vez os digo, es importante lo que le estoy diciendo, que es más fácil pasar un camello, algo grande, por el ojo de una aguja, algo muy pequeño, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, obviamente oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, tan famosa esa frase, todo es posible. Oramos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, qué bendición estar aquí, Señor, qué bendición. Bendecimos tu presencia aquí con nosotros, bendecimos tu palabra, tu santa palabra, eterna, viva, eficaz. Nos sometemos a tu autoridad, Señor, en este día. Oramos para que escuchemos y recibamos todo lo bueno
para que todo lo humano, todo lo que no convenga de parte mío, Señor, quede filtrado a través de tu presencia, para que tu iglesia sea edificada, para que tu iglesia sea elevada, Señor, en adoración y en alabanzas, con un corazón que te ame y que crezca en ti, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Bendecimos este lugar, bendecimos esta casa, Señor, nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Me voy a acomodar. Es que el micrófono me tapa la pantalla y lo voy corriendo, perdón. Bueno, hermanos, esa porción que hemos leído de la Escritura es posiblemente, o es una de las más profundas y complicadas que uno puede llegar a encontrarse, principalmente cuando es nuevo, en el Nuevo Testamento. Los teólogos, a través de la historia en la antigüedad y ahora, tuvieron mucho problema en ponerse de acuerdo al leer esta porción. Nosotros, con seguridad, los que la hemos leído, cuando hemos terminado de leerla, como que se sentía algo raro, como que hay algo que no está bien en lo que está diciendo el Señor Jesús. Bien, nos rascamos la cabeza, al menos yo me rasco la cabeza y pensaba, pero ¿qué quiso decir? ¿Qué está diciendo? No entiendo. Y es que, por ejemplo, en el versículo 17, comencemos ahí, pareciera que Jesús estuviera diciendo que Él no es Dios. Pareciera que Él estuviera diciendo eso. Y pareciera que estuviera diciendo que Él no es bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dice a este chico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces ya empezamos mal. Seguimos en el versículo 17 y pareciera que Jesús también está diciendo que para ser salvo hay que guardar los mandamientos. Mas si quieres entrar en la vida, le dice, guarda los mandamientos. Yo le pregunto, la salvación, ¿hay algo que yo pueda hacer, alguna buena obra que yo pueda hacer en mi vida que merezca la vida eterna y la salvación? No, la salvación es por gracia de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Somos salvos a través de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Simplificado, ¿cierto? Podríamos decir mucho de la salvación. Pero acá Jesús, y si alguien sabía de la salvación, era Jesús. Le está diciendo a este chico que pregunta cómo puedo ir al cielo cuando me muera, le dice guardar los mandamientos. Y encima en el versículo 18, cuando este chico le pregunta cuál mandamiento tengo que cumplir, él le da los últimos 6 de los 10 mandamientos. O sea, ¿en qué quedamos? Tengo que guardar los 10 mandamientos, pero cuando le va a dar los mandamientos, le da 6. Entonces, no entiendo. La mayoría, cuando lo leemos por primera vez, nos quedamos como, no entiendo, rascándome la cabeza. Y para completarlo, para hacer la frutillita del postre, le dice Jesús que tiene que vender todas sus posesiones para ser salvo. O sea, que para seguir a Jesús tengo que vender todo lo que tengo, si no, no puedo ser su discípulo. ¿Acaso necesito no tener ninguna posesión, como hacen los curas, por ejemplo, que renuncian a todo lo que tienen para poder ser ministros de Dios, supuestamente? ¿Acaso ese es un requisito que nosotros entendemos en la Biblia, que hay en la Biblia para seguir al Señor, para ser su discípulo? No. Yo les comentaba esta mañana y le digo, un testigo de Jehová lee esto y está, pero salta, como decían en mi casa, salta en una pata, porque va a decir, genial, Jesús no es Dios. Acabo de leer que Jesús no es Dios y acabo de leer que para ser salvo bastan mis buenas obras. Pero esto no es así. Y vamos a entenderlo un poquito y vamos a tratar de llegar versículo por versículo para poder entender la profundidad de la mente y del conocimiento y de la sabiduría de nuestro Dios, de Jesucristo. Dice así, versículo 16, vamos unos por uno. Entonces vino uno, nos dice la palabra. Ese vino uno en Lucas nos dice que es un hombre principal, o sea, que tenía algún tipo de autoridad o rango entre los judíos. Los historiadores la mayoría se ponen de acuerdo en que este joven era un miembro del Sanedrín. 70 personas muy sabias que tomaban las decisiones políticas y religiosas en Israel en los tiempos de Jesús. Estos son los que decidían todo, pesos pesados, ¿bien? Como un senado, por así decirlo. Y estaba compuesto por fariseos, saduceos, todos los que escuchamos nosotros, escribas,
principalmente saduceos. La mayoría de los historiadores se ponen de acuerdo en que este joven, no quiero decir chico, este joven era un miembro del Sanedrín. Y eso es lo que nos dice Lucas, que era un principal. Si uno lo busca en inglés, por ejemplo, el título no se llama joven rico, se llama el joven rico gobernante. ¿Bien? Un poquito más completito que el nuestro. Pero, si leemos hasta acá, este joven principal viene y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y hasta ahí aparentemente está todo bien, porque vamos a coincidir, la vida eterna es algo que se debe buscar, ¿o no? ¿Es algo noble o no? Pareciera que es algo noble buscar la vida eterna, pero si nos ponemos a pensarlo, la verdad que no es algo tan noble. A través de la historia es algo que el ser humano ha buscado siempre. ¿Cuál es el miedo más básico del ser humano? Morir. El miedo a la muerte, ¿o no es así? Es el miedo más básico, es inherente a nuestro ser, porque no fuimos creados para morir. No fuimos creados para morir. Eso es un producto de la caída, del pecado. No fuimos creados para eso. Entonces es un miedo que está tan arraigado en el ser humano que desde tiempos antiguos los humanos han hecho todo lo posible para no morir, para alargar la expectativa de vida. Desde en la antigüedad eran pactos, hechizos, brujerías, brebaje, y en la actualidad es la ciencia y la tecnología, por ejemplo. Seguro que lo otro sigue con seguridad, pero la mayoría de los millonarios tratan de extender su vida. Estaba viendo un documental hace poco donde decían que estaban tratando de trasplantar la conciencia humana desde un cerebro a una supercomputadora para vivir para siempre, para no morir. Generalmente el que busca no morir y vivir para siempre en este mundo tiene que ser un millonario, ¿cierto? El millonario piensa, quiero vivir para siempre, quiero seguir disfrutando de los placeres y de las cosas de la vida, de las fiestas. El que la pasa mal y no tiene un peso dice, Señor, ¿cuándo me vas a llevar? ¿Hasta cuándo me vas a tener acá, Señor? Generalmente el humilde quiere irse con el Señor, y inclusive el que no a veces. Ya habré escuchado en mi familia gente decir, ¿cuándo me voy? Pero bueno, o sea que no es algo tan noble que este chico buscara la vida eterna. Partamos desde ahí. Pero lo bueno es que la búsqueda de vida eterna de este joven lo había llevado a los pies de Jesús. En Marcos leemos que cuando él va a hacerle la pregunta a este joven, dice que hincó su rodilla, que se arrodilló, o sea que lo respetaba a Jesús. Entonces ahí estamos mejor, ¿o no? Buscaba la vida eterna y la fue a buscar a los pies de Jesús. Entonces, convengamos que ahí estamos espectacular. Uno generalmente le hubiera dicho, bueno, uno espera que Jesús le diga, bueno, cree en mí, yo soy Dios, arrepentite de tus pecados, es lo que uno esperaría. Pero sabe que no estaba completo todo el requerimiento para que este chico se convirtiera. Porque es necesario que quien busca la entrada al reino de Dios lo haga a través de Jesucristo. Pero hay una cosa clave, que el que se acerca tiene que creer que Jesucristo es Dios. Exactamente, Jesucristo es Dios. Repasemos un poquito lo que creemos como cristianos nosotros. ¿Qué creemos? Que Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, dijo Jesús, ¿o no? El Señor es uno, Dios. Dios es uno, pero en tres personas. La Trinidad, creemos en la Trinidad. Es muy difícil de defender, pero nosotros defendemos lo que dice la Escritura y la Escritura fehacientemente refuerza la teología de la Trinidad. Eso existe. Dios es uno, pero en tres personas. El Padre, quien recibe el nombre de Dios, hace las obras que Dios hace, tiene los atributos de Dios y recibe alabanza y adoración como Dios. Jesucristo, otra persona distinta a la persona del Padre, pero que también recibe el nombre de Dios, tiene los atributos de Dios, hace las obras que solo Dios hace y recibe alabanza y adoración como Dios. Y el Espíritu Santo que vive en los corazones de cada uno de ustedes con los cuales han sido sellados, y yo también, recibe el nombre de Dios, tiene los atributos de Dios, hace las obras de Dios y recibe alabanza y adoración como Dios. Es necesario que el que se acerque buscando la vida eterna a los pies de Jesucristo, crea que Él es Dios. Y para este joven, ¿qué era Jesucristo? Solamente un maestro bueno. Para este chico, para este hombre, para este joven, Jesucristo era nada más que un hombre. Para él Jesús no era más que un buen hombre, uno bueno, sí, obviamente estaba haciendo cosas maravillosas, era respaldado por Dios, pero era solamente eso. La palabra maestro en el griego es didáscolos.
de donde nosotros obtenemos nuestra palabra didacta. Literalmente, un instructor. Él estaba diciendo que para él era no nada más que un instructor bueno, alguien que lo podía guiar para obtener la única cosa que él no podía comprar, su vida eterna. Obviamente, para este chico era un sabio. Jesús resaltaba entre todos sus pares de la época. Dios lo apoyaba, pero solo un hombre y no Dios. Entonces, Jesucristo en el versículo 17 se pone desde el lado, no le predica inmediatamente el Evangelio, se pone desde el punto de vista de este chico y dice, así que yo para vos soy un hombre, bueno, soy un maestro nada más, te voy a enseñar una cosita como maestro. Y dice en el versículo 17, Jesús, le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Jesús no estaba diciendo que él no fuera bueno, o mucho menos que él no fuera Dios. Lo que él le estaba diciendo era, ¿por qué llamás bueno a un hombre? ¿Por qué estás llamando bueno? Si para vos soy un hombre, ¿por qué me venís y me llamás bueno? ¿No sabés que solamente Dios es bueno? Y ese ¿por qué me llamas bueno? Es como que le está llamando la atención. Deberías saber que en el Salmo 14, no lo busques, Salmo 14, versículo 1, dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2, Jehová, esto es espectacular, Jehová miró desde los cielos, lo que dice la Escritura, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, uno que buscara a Dios. ¿Saben qué encontró? Encontró, versículo 3, que todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si les suena conocido es porque Pablo lo cita en Romanos 3 cuando dice no hay justo ni aun uno, ni hay quien haga lo bueno, todos a uno se desviaron. Bueno, él cita justamente este salmo. Este joven lo tenía que entender, tenía que saber esto, lo había escuchado, pero no lo había aprendido. Se lo habían enseñado, pero él jamás lo había asimilado. Los jóvenes en Israel, en Jerusalén, tenían escuela. ¿Ustedes saben que los israelitas tenían escuela? Una de las primeras sociedades que tuvieron un sistema de educación. Y tenían escuelas en distintos niveles. El joven, cuando alcanzaba una edad, el chico, el niño, cuando alcanzaba una edad, iba a un ciclo que se llamaba la Casa del Libro. La Casa del Libro. Y los niños iban y les enseñaban el alfabeto y les enseñaban a leer las Sagradas Escrituras en el idioma original, ¿cierto? En su idioma. Y además memorizaban la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco. O sea que cuando ellos terminaban su ciclo inicial, nuestra primaria, por llamarlo así, los niños ya tenían memorizada gran parte del Antiguo Testamento. Impresionante, se tomaban en serio lo de instruir al niño para que cuando sea grande no se aparte. Se lo tomaban muy en serio los judíos de la época y aún los ortodoxos se lo toman muy en serio. Pero cuando salían de ese ciclo básico de la primaria entraban a la secundaria, por así decirlo, que se llamaba, ese segmento, ese ciclo de educación se llamaba la Casa de la Interpretación. Y ahí les empezaban a enseñar cómo guardar, cómo cumplir con todas las ordenanzas que se encuentran en el Antiguo Testamento y cómo interpretarlas. Y si querían seguir estudiando luego de eso, de que terminaran su secundaria, por así decirlo, podían hacer una especie de doctorado, que es que si tenían buena reputación como alumnos, algún gran maestro, algún sabio, podía tomarlos como alumnos y formarlos como fariseos, como doctores en la ley, como saduceos. Es por eso que Pablo dice que él estudió a los pies de Gamaliel, quien era el líder del Sanedrín, de este grupo de gente que gobernaba Israel en ese tiempo, que tomaba las decisiones políticas y religiosas en Israel. Entonces Jesús le está diciendo, has sido formado desde un niño en esto, sos un líder religioso, sos un hombre con un rango entre los judíos, deberías saber que no hay bueno ni siquiera uno. Y no solo le destruye esta teoría de que el hombre puede llegar a ser bueno al chico solamente porque así lo dice la Biblia, sino porque este muchacho, como lo vamos a ver, pensaba verdaderamente
que Él era bueno. Continuemos. Me fui. Ahí está. Ahí volvimos. Ahora, todo lo que va a decir el Señor Jesús ahora no es para evangelizarlo. Es un proceso, si podemos decirlo, de preevangelización, lo que va a decir a continuación a este joven, para que lo podamos entender, porque pareciera que dice cosas muy contrarias. La salvación es por obra, la salvación es por guardar los mandamientos. Entonces, entendamos que lo que va a hacer es para destruir toda esta creencia, toda esta manta de religiosidad en lo que el chico se había cubierto y pensaba que era bueno y que podía hacer algo para ganarse el reino de los cielos. Entonces continuamos, en el versículo 17 le dice, bueno, y le procede a responder la pregunta, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y en el versículo 18 el joven le dice, ¿cuáles? ¿Qué respuesta? Si a ustedes Jesús les dice, guarda los mandamientos, uno asume que son ¿qué? Todos. Pero la respuesta de este joven nos indica que él consideraba a unos más importantes que otros. Eso nos da un indicio de lo que había dentro del corazón de este joven. ¿Por qué? Porque no sé si usted lo sabía, pero la Biblia identifica 2 tipos de mandamientos dentro de los 10. ¿Sabía usted eso? La Biblia identifica 2 tipos de mandamientos dentro de los 10. Los primeros 4 que son referidos a Dios y los últimos 6 que son referidos al prójimo, al hombre. Por eso se le llama, a los referidos a Dios se le llama la primera tabla y a los referidos al hombre se le llama la segunda tabla. Porque no sé si han visto, cuando Moisés baja del monte Sinaí con los mandamientos, baja con 2 tablas. ¿Lo han visto? ¿Han visto las imágenes o han leído? Éxodo 34 sale. Baja con 2 tablas. Bueno, una referida al hombre y otra referida a Dios. Por eso cuando a Jesús en Mateo 22 le pide uno de los fariseos que le diga cuál es el más grande mandamiento, él solamente nombra 2. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, es el que resume los primeros 4. Si yo cumplo con los primeros 4 mandamientos, yo amo a Dios con todo. Y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y uno lo leía y no entendía, decía, pero no eran 10. Y el Señor nos está dando con su sabiduría una cosa diciendo, no, eso ni siquiera no es algo que se inventó el Señor Jesús, salía en Levítico 19, resumen así, como que son una sumatoria de los mandamientos. Entonces, obviamente, Jesús en su sabiduría y conociendo el corazón de este joven principal, pensó, bueno, si considera a unos más importantes que otros, obviamente va a considerar más importantes a los referidos a Dios que al referido al amor al prójimo. Entonces Jesús, al ver esto, le dice, bueno, ¿consideras menos importantes a los del amor al prójimo, los últimos 6 mandamientos? Tome, y le da los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos tengo que guardar, Señor? Estos. No matarás, porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no lo daño, ¿o no es así? Yo no hago nada para dañarlo, para causarle el mal a esa persona. No adulterarás, le dice. Si yo amo a mi esposa, yo no le soy infiel. Yo no ando mirando o pensando en otras mujeres que no son mi esposa. El Señor Jesús lo llevó más allá. Él dijo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si yo amo a mi esposa como me amo a mí mismo, yo no le hago eso. No hurtarás. No tomo algo que le pertenece a mi hermano, a mi prójimo, por lo cual trabajó, por lo cual se esforzó, sin su permiso, sin decirle nada. Si yo lo amo como a mí mismo. ¿Ven cómo se resume todo en eso? No dirás falso testimonio, no hablarás mal de tu prójimo para calumniarlo, para causarle un mal. No prestarás tu oído para escuchar el chisme cuando vienen y te cuenten cosas de alguien y sin siquiera corroborar si lo que te están diciendo es verdad, vamos y los esparcimos. Prestamos nuestros oídos, nuestras lenguas para eso. Si yo amo a mi prójimo, yo no hago eso. ¿Bien? Y al final el Señor sustituye el 10º mandamiento, que es el de la codicia, por la sumatoria de la segunda tabla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el resumen de todo esto. Yo acá me hubiera tirado al Señor y le digo, Señor, no puedo. Señor, no lo puedo. Ayúdame porque yo no puedo. Que era el propósito de Dios, que Él dijera, no puedo salvarme por mis propias cuentas. Que Él entendiera eso.
que no se merecía. Pero, ¿qué es lo que dice este joven? Versículo 20, el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Imagínense la respuesta. En el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús al oír esto le amó. Le amó por esa respuesta. Porque parecía que este chico, en su mente, él creía que los estaba cumpliendo. Es imposible. La Biblia dice que los mandamientos están hechos para condenar al hombre. No se pueden cumplir. Pablo dice, el ayo que nos lleva a Jesucristo. Nadie puede cumplir con eso. Necesitamos la gracia. Pero este chico pensaba que los estaba cumpliendo. Yo les daba un ejemplo esta mañana y les decía, es como cuando veo a mi hija jugar a que es una doctora, o cuando es un personaje, piensa que ella juega que es como un personaje de la televisión y canta y sus dibujitos. Uno lo mira, yo la miro y me despierta ternura, amor, la inocencia. Pero ella cuando está ahí, en ese momentito, ella en su mente es una doctora, es ese personaje y se comporta como si lo fuera. Eso le pasaba a este chico. En su ignorancia o en su inocencia de pensar que creía que podía ser bueno el hombre, que podía hacer cosas buenas, él creía que estaba cumpliendo con los mandamientos. Él creía que era bueno. En su mente lo pensaba, lo creía. Y Jesús lo amó. Y en un acto de amor, porque el que mucho ama, la persona que más te ama es la persona que te dice la mayor verdad, me enseñaron una vez. ¿Bien? Y Jesús, como ama tanto, le dijo la mayor verdad y comienza a destruir en el versículo 21 todo este sistema basado en obras e imagen errónea de sí mismo que tenía este muchacho. Y en el versículo 21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque obviamente estás intentándolo hacer, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús usó la esencia del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, para demostrarle que su Dios, a quien él verdaderamente amaba, eran sus posesiones. Destruyó todo lo que este chico creía y encima destruyó el hecho de que él pensaba que verdaderamente amaba a su prójimo como a sí mismo, porque si así lo fuera, hubiera vendido todas sus posesiones para darlo a los pobres y no lo hizo. Y este chico, en vez de quedarse ahí, quedarse ante la impotencia de conocer que no puedo hacer nada y de rogarle al Señor que le enseñara que cómo puedo hacer, se dio la vuelta, le dio la espalda a Jesús y eligió sus posesiones y se fue triste. Se fue triste. Yo les comentaba en esta mañana, yo preparando este mensaje les dije, me di cuenta de verdaderamente lo que nos han costado las medidas sanitarias a causa del COVID-19. Nos han costado tiempo de culto. Yo ya estoy corriendo y seguro me estoy pasando del tiempo que tengo permitido. Nos han quitado tiempo y el tiempo en la enseñanza de la palabra se traduce en profundidad. Yo no puedo tocar nada de esto con profundidad. No me puedo meter en nada con profundidad. Tengo que tocar todo así, tac, 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 superficialmente. Y lo triste de esto, y lo triste de todo esto, es que la mayoría de nosotros vamos a comenzar nuestra semana el día de mañana y no vamos a buscar el video. Seguro que hay gente que sí, a mí no me gusta generalizar, sé que hay gente fiel en la iglesia. Y animo, si están esas personas acá escuchando, que siga así, porque nos hace bien a todos. Pero la mayoría de nosotros, o hablo por mí mismo, vamos a comenzar la semana y no vamos a buscar el video. No nos vamos a poder anotar. Yo cuando escuchaba el mensaje de la pastora Emilce, de la hermana Rosa, yo decía, qué increíble, me voy a poner. Y lo puse a escuchar y así rápido, haciendo cosas y anotar. Y había algunas cosas que el Señor me había remarcado que me llamaron la atención. Seguro que cosas donde bendiciones hay detrás de esos conocimientos. El Señor me estaba guiando, busca acá, tengo algo para vos. Pero la vida me atropella, la semana nos atropella. Es una avalancha de responsabilidades. Y como dijo un pastor hace mucho tiempo, y la verdad que se me quedó grabado para toda la vida, escuché a un pastor decir, lo importante, lo eterno, la palabra de Dios, Dios mismo, nuestra relación con Él, lo importante, muere el lunes, muere sacrificado en el altar de lo urgente.
lo urgente, sacrificamos, agarramos y degollamos a lo importante, las cosas eternas, y nos entregamos a lo urgente, a las tareas, al trabajo, a los niños, a la escuela, y dejamos lo importante no para más tarde, porque la verdad es para nunca. Séame sincero, yo le soy sincero, ¿cuántas horas a la semana podemos decir que oramos? Por lo menos una a la semana podría ser. ¿Cuánto oramos a la semana? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios? Si no hablo, yo lo he hecho. No hablo de abrir la Biblia a la mañana antes de irme a trabajar y decir, leer el devocional o el pasajito. No, hablo de leer la Biblia como se lee la Biblia, con la Biblia en la mano. Si soy derecho, la Biblia en la mano izquierda y una hoja, un papel y una lapicera en la mano derecha. Una y una, para tomar notas. Porque quizás lo que Dios me muestre en estos 5 minutos que paso en la mañana anotando y estudiando la palabra de Dios, porque la palabra se estudia, se profundiza, se escudriña, quizás no lo voy a ver cuando vuelva de mi trabajo. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ver un programa de televisión? Un programa de televisión, a mí me toca mucho eso. Un programa de televisión en el cual pasan cosas, muestran imágenes y se ríen cosas que Dios aborrece. Pero nosotros nos sentamos, la mayoría de las personas se sientan a verlo. Y nos reímos de las mismas cosas que Dios aborrece. ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando, instruyendo a nuestros hijos, a nuestros nietos en el camino del Señor? Porque le digo una cosa, es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad de la iglesia. La escuelita bíblica es un recurso que surgió hace algunos años para poder surtir la necesidad, pero la responsabilidad, papá, abuelo, es de ustedes, no de la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo eso? Es importante y que miremos para adentro y digamos, ¿qué me puede a mí en la semana? Yo les decía en la mañana, les decía, nuestra semana con Débora, nuestra semana, decía, el fin de semana es viernes y tu cuerpo lo sabe, dicen por ahí. No tenemos fin de semana nosotros. Nuestra semana no termina nunca. Nuestra semana comienza y comienza y comienza y comienza, pero no termina. Seguimos y seguimos y seguimos en este sistema diabólico en el que vivimos, un sistema diabólico que hace que un tsunami de cosas y responsabilidades ahoguen las cosas que verdaderamente son importantes y que nosotros nos vamos a llevar al cielo. Hacen que miremos nuestras posesiones, nuestras cosas, nuestras comodidades, como este joven. Porque le digo una cosa, comparado, porque usted me va a decir, yo no soy rico, pero yo le digo una cosa, comparado con la gente que vivía en Jerusalén, en Israel, en los tiempos de Jesús, usted es rico. Usted tiene más que ver con el joven que con los apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre el joven y los apóstoles? A ambos se les hizo la pregunta, Jesús les dijo la invitación, deje todo y ven y sígueme. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los apóstoles tenían poco y el joven tenía mucho. Los apóstoles tenían, no digo que haya sido fácil dejar todo, pero tenían redes, trabajo, olor a pescado. Y este joven tenía propiedades y cosas. Y nosotros tenemos más que ver con este, al cual dice, qué difícilmente entrar a un rico. O sea, la tenemos complicada en el tiempo que vivimos. Cegados por tener, cegados por obrar. Y usted me va a decir a mí quizás en hoy día, Juan Manuel, no tenés derecho a decirme lo que me estás diciendo. Vos no conocés mi vida. No conocés los pocos tiempos que yo tengo, vos no conocés lo mucho que yo trabajo, no conocés la familia que yo tengo, no sabés los padres que yo tengo. No puedo dedicarle el tiempo que vos me estás diciendo que tengo que dedicarle al Señor. No puedo, con lo que tengo es suficiente y ya está. No puedo, es imposible, me van a decir ustedes. Es imposible, no conocés lo que yo vivo. Y yo les voy a decir que se quede justamente ahí, justamente ahí. Sí, es imposible. Y a eso llevaba el Señor Jesús al joven rico. Es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No vamos a salir de esto
viviendo. Alguien dijo, locura es hacer lo mismo todos los días y esperar un resultado distinto. Oremos, hagamos algo distinto, tratemos de convertirnos en las personas, en los hombres y las mujeres que la Biblia dice que podemos llegar a ser. Esforcémonos y le pidamos a Dios, aunque para nosotros es imposible, que haga posible el hecho de que hagamos las cosas que la Biblia dice que podemos hacer. Vamos al Señor y le pidamos, si no podemos, le pidamos que Él haga esto. Y si le hemos dado la espalda, ¿saben qué? Tenemos oportunidad. Porque le cuento una cosa acerca de este joven rico. Hay estudios que dicen, hay estudios de teólogos, de historiadores, de algunos de los padres de la iglesia, como Jerónimo, por ejemplo, que dicen que este joven rico, que acá no se llama, no dice el nombre, se llamaba José. ¿Saben por qué dice que se llama José? Porque lo nombran en Hechos 4, donde dice que los apóstoles eligieron a José, un levita, miembro del Sanedrín, que tenía propiedades, que tenía cosas, y le cambiaron el nombre, oraron sobre él, vino el Espíritu Santo sobre él, y pasó a llamarse Bernabé. El Bernabé que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. El Bernabé que agarró a su sobrino, que ahí andaba, que no, que como tenemos algunos conocidos nosotros con la iglesia, que sí, que no me decido. Él agarró a su sobrino Juan Marco y lo llevó. Vení, te vamos a sacar bueno, mi amigo. Y ese Juan Marco es el que escribió nuestro Evangelio de San Marcos, nuestro querido Evangelio de San Marcos. Es ese Bernabé, al cual la Biblia lo identifica en Hechos, cuando oran por él los apóstoles, como aquel que vendió todo para seguir a Jesucristo y lo dio a los pobres. Hijo de consolación, dice que le llamaron, que significaba Bernabé. Pero en el original, en otras versiones dice hijo de la exhortación, que es más correcto. Aquel que nació de la exhortación. ¿La exhortación de quién? Le pregunto. Es hermoso, yo quiero creer que es Él. Mucho no importa, la Biblia está ahí, es suficiente por sí misma, pero quiero creer que es Él. Quiero creer que uno puede elegir darle la espalda al Señor Jesucristo y volverse y darse cuenta que Él en verdad vale la pena dejar todo por Él. Y que Él está ahí como el Padre del Hijo pródigo, siempre esperando con los brazos abiertos. Oremos, hermanos, para que podamos tener esa posibilidad, la posibilidad de volvernos a Él, dejar todas las cosas que son temporales, dejar de querer amontonar cosas, tesoros, poniendo nuestro corazón en tesoros donde la polilla y el hollín corrompen, y empezar a poner nuestro corazón en tesoros celestiales. Padre, te bendecimos. Te bendecimos por tu palabra, te bendecimos por tu sabiduría, te bendecimos por las oportunidades, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Que hoy día domingo, no sea el pináculo de nuestra relación contigo. Que hoy día domingo no sea lo más alto de nuestra semana a nivel espiritual. Te pedimos que este día domingo sea solo lo más básico. Que el lunes podamos seguir creciendo en alabanza, en adoración, en oración, en estudio, en buenas obras, Señor, inspiradas y direccionadas a ti, Señor. Que podamos seguir creciendo el martes, el miércoles, el jueves. Que seas tú lo primero en nuestra vida, en la mañana y lo último en nuestro corazón y en nuestra mente en la noche. Señor, que podamos entender en nuestra mente que ponerte a ti en primer lugar por sobre nuestro trabajo es poner nuestra provisión primero. Que ponerte a ti primero por sobre nuestra familia es ponerlos a ellos primero. Porque al final los que se bendicen de nuestra relación son todos los que nos rodean. Padre, que podamos serte fieles, porque esta vida en un parpadeo se termina. Y todas las cosas, Señor, que vienen y pasan y nos ahogan en el día a día, pasarán. Y solo quedará una pregunta: ¿qué hiciste con Jesús? Lo importante es verdaderamente importante en tu vida. Yo quiero decirle al Señor Jesús que sí.
que sí. Yo quiero decirte a ti, Jesús, que sí. Ayúdanos, porque para nosotros es imposible, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu, con tu presencia, con tu favor. Y descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti. Queremos convertirnos en las personas que tu palabra dice que podamos llegar a ser. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad. Bendecimos tu nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo y el de tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y decimos amén. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.